James respiró hondo mientras entraba a la esterilizada habitación del hospital. El leve olor a agentes de limpieza llenaba sus fosas nasales. Sus ojos se posaron inmediatamente en Alice, su esposa durante 10 años, que yacía serenamente en la cama del hospital. Su piel era pálida y su cabello rubio carecía de su brillo habitual, pero para James, ella era tan hermosa como siempre. Caminó silenciosamente y se sentó en la silla al lado de su cama que había ocupado durante la mayor parte de los últimos 10 días desde que ella había sido admitida, tomando suavemente su delgada mano entre la suya. Murmuró: «Oye, cariño, ¿cómo te sientes hoy?». Alice giró la cabeza sobre la almohada para mirar a James, dedicándole una débil sonrisa, la mejor que pudo reunir. «Oh, estoy bien», respondió ella suavemente. Ambos sabían que ella era todo lo contrario. Cáncer de mama en etapa 4, los médicos le habían dado solo unas semanas en este momento. Aún así, Alice le había hecho prometer a James que no la trataría de manera diferente. Estaba decidida a vivir al máximo el poco tiempo que le quedaba. «¿Dónde está mi hombrecito hoy?», preguntó Alicia. «Max está con tu hermana. Ella lo llevó al zoológico». «Pensé que un niño de 3 años no necesitaba estar encerrado aquí todo el día». James se rió ligeramente. Alice sonrió, pensando en su amado sobrino. «Estoy seguro de que le encanta. Siempre fue su favorito». Un destello de tristeza cruzó su rostro. Ojalá pudiera haberlo tomado por última vez. James sintió que se le hacía un nudo en la garganta y rápidamente cambió de tema. «Entonces, la enfermera dijo que antes estabas trabajando en algo que te tenía muy concentrado. Cosas ultrasecretas que deberías saber». Alice se mordió el labio. «Sí, en realidad. Esa es parte de la razón por la que quería hablar contigo hoy. Sin Max aquí, he estado escribiendo algunas cartas para cuando me haya ido». James respiró hondo. Su primer instinto fue negarlo, decirle a Alice que dejara de hablar así, pero sabía que eso no ayudaría. Ella había aceptado lo que vendría, incluso si él no podía. «Hay algunas cosas que quiero que hagas por mí, formas en las que creo que todavía puedo ayudar a cuidar a mis hijos incluso cuando ya no esté cerca». Le dio un apretón afectuoso a la mano de James. «Entonces, lo he escrito todo para ti. 4 cartas con tareas que me gustaría que completes, mis últimos deseos, se podría decir». Alice dejó escapar una extraña risa. «Lo siento si eso suena un poco morboso. Aunque traté de mantenerlos divertidos, lo prometo». James luchó por mantener la compostura. Sentía un nudo en la garganta y le dolía el pecho ante la idea de perder a su mejor amigo y compañero, pero logró esbozar una débil sonrisa. «Estoy segura de que son geniales, cariño. No puedo esperar a leerlos». En ese momento entró una enfermera avisándoles que el horario de visitas había terminado hasta la mañana siguiente. James se inclinó y besó a Alice con ternura, haciendo todo lo posible por mantener sus emociones bajo control. «Regresaré mañana a primera hora, amor». Alice asintió, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Dale a Max un gran abrazo y un beso de mi parte». «Lo haré». James se giró y salió de la habitación, secándose una lágrima perdida de su mejilla. Durante los siguientes 2 días, James pasó cada momento posible al lado de Alice. Los dos estaban reviviendo buenos recuerdos de años pasados y haciendo todo lo posible por no pensar en lo que traerían los próximos días. A última hora de la tarde del segundo día, llegó el médico de guardia y consultó los gráficos de Alice en una tableta. Mientras hojeaba la información, un ceño cruzó su rostro. Mirando su reloj con un suspiro, finalmente se dirigió a Alice y James. «Lo siento mucho, pero los últimos resultados de las pruebas y signos vitales de Alice indican que probablemente solo nos queden un par de días antes de que sus sistemas comiencen a apagarse. Por supuesto, haremos todo lo posible para mantenerla cómoda, pero al menos en esta etapa, hay poco más que la medicina pueda hacer». Les dio a ambos una mirada comprensiva. Alice cerró los ojos y una lágrima se escapó de su mejilla cenicienta. Sabía que esto era inminente, pero hablarlo en voz alta de alguna manera lo hizo más aplastante. Después de un momento, se recompuso y se encontró con la mirada del médico. «Lo entiendo y estoy agradecido por todo lo que usted y el personal han hecho por mí. Por favor, sepan eso». Su voz era fina pero firme. El médico asintió. «Les daremos a ustedes 2 un tiempo a solas otra vez. Lo siento mucho».
salió silenciosamente de la habitación y cerró la puerta detrás de él. James se inclinó hacia adelante en su silla, luchando por procesar lo que les acababan de decir. No, tiene que haber algo más que puedan hacer, protestó, incluso cuando sabía que las palabras sonaban huecas. Alice le sonrió tristemente a su marido. Está bien, James. Sabíamos que esto sucedería tarde o temprano. Dio unas palmaditas débiles en la cama, indicándole que se sentara a su lado. James se puso de pie lentamente sobre sus piernas temblorosas, se acercó al borde de la cama, tomando la mano de Alice mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Alice levantó la otra mano para sostener su cabeza y la guió hacia abajo suavemente hasta que su rostro descansó sobre su pecho. «Quédate aquí conmigo un rato», susurró. La pareja permaneció allí junta durante algún tiempo, lamentando el final de una vida terriblemente truncada. Finalmente, James levantó la cabeza y respiró entrecortadamente. Él preguntó, entonces, ¿cuándo debería planear, ya sabes, leer esas cartas tuyas? Alice respondió suavemente, se los dejé a Nancy. Ella es la jefa de enfermeras aquí y la persona más cercana a mí. Le avisaré para que te los entregue después. Su voz vaciló brevemente. Después de que me haya ido, terminó en voz baja. James asintió, sin confiar en su voz para responder en ese momento. Hay 4 letras, continuó Alice. Cada uno tendrá un número que indica el pedido, así que asegúrese de comenzar con la letra 1 y no podrá abrir la siguiente hasta que haya completado lo que pedí en la carta anterior. A pesar de sí mismo, James dejó escapar una débil risa. Ya veo, manteniéndome en suspenso hasta el final. Alice le sonrió con ternura. Algo como eso. James besó su delicada mano. Sabes que haría cualquier cosa por ti, amor. La sonrisa de Alice se hizo más amplia. Cuento con eso. Dejó escapar un suspiro de cansancio, su energía agotada por el costo emocional del día. Dio unas palmaditas en la estrecha cama una vez más. Quédate y descansa conmigo otra vez esta noche. James se acomodó sobre el rígido colchón del hospital y volvió a su posición contra el costado de Alice. En cuestión de minutos, su respiración se volvió lenta y constante mientras se quedaba dormida. James permaneció despierto hasta altas horas de la noche, observando el rítmico subir y bajar del pecho de su dormida esposa mientras apreciaba cada momento restante con ella. A la mañana siguiente, el color había desaparecido notablemente del rostro de Alice. Su respiración se había vuelto más dificultosa y su voz apenas podía elevarse por encima de un susurro. De vez en cuando, sus ojos se abrían ampliamente en una breve angustia antes de regresar a un estado semiconsciente. Aún así, luchó por permanecer alerta cada vez que James le hablaba, consolándolo por última vez con sus palabras y su tacto. Sin embargo, esa misma tarde perdió el conocimiento y su cuerpo estaba demasiado frágil para seguir adelante. James mantuvo una vigilia silenciosa junto a su cama, apretando suavemente su mano menguante. Poco después de medianoche, un monitor empezó a emitir un tono único e interminable. Un médico entró corriendo y, después de un rápido control de los signos vitales, se volvió hacia James con una mirada triste. Lo siento por su pérdida. James se quedó inmóvil, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El centro de su mundo durante la última década había desaparecido repentinamente, dejándolo aturdido y perdido. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado antes de que una enfermera entrara a la habitación. Hay algunos formularios que necesitamos que completes cuando estés listo, dijo suavemente. Y Nancy me pidió que te diera estos también. Le pasó un sobre a James. Lo siento mucho. Y con firmeza, lo aceptó y miró hacia abajo para ver la letra 1, escrita en el frente con la elegante cursiva de Alice. La realidad de la situación se derrumbó sobre él de repente. Alice se había ido, y sin embargo, aquí todavía estaba, en cierto modo, cuidándolos a él y a su hijo a través de sus legados finales. Abrumado, James rompió en sollozos entrecortados. La enfermera salió en silencio para darle espacio para llorar. Cuando, por fin, pudo, James se puso de pie lentamente. Inclinándose, presionó su frente contra la frente húmeda de Alice, liberando sus lágrimas. Adiós, mi amor, dijo con voz entrecortada. Estaremos juntos de nuevo en poco tiempo. Secándose los ojos, se giró y salió de la habitación que había sido el hogar de Alice en sus últimos días.
Se detuvo en la recepción y llenó con rigidez la documentación necesaria para entregar su cuerpo a la funeraria. Su mente estaba nublada por el dolor y el puro cansancio. Con el piloto automático, condujo hasta su casa, en el pequeño apartamento que había compartido con Alice y Max. Como hijo único cuyos padres habían fallecido algunos años antes, no quedaba ninguna familia que lo ayudara en este doloroso proceso. Al entrar, regresó arrastrando los pies directamente a su habitación, desplomándose sobre las sábanas, todavía vestido con su ropa. Se desmayó instantáneamente, con el sobre con la primera carta de Alice aún apretado con fuerza en sus manos. James se despertó tarde a la mañana siguiente, momentáneamente desorientado. A medida que tomó conciencia, sintió como si un peso enorme presionara su pecho, dificultándole la respiración. La desgarradora agonía por la pérdida de Alice lo envolvió una vez más. Al darse vuelta con un gemido, sus ojos se posaron en el sobre ligeramente arrugado que aún sostenía en su mano. Letter One le devolvió la mirada, un recordatorio tangible del amor y la guía perdurables de Alice, incluso en la muerte. Con un esfuerzo considerable, James se sentó lentamente y puso los pies en el suelo. Le dio la vuelta al sobre en sus manos, casi asustado de abrirlo y descubrir lo que Alice había planeado para él. Sin embargo, triunfó la promesa de escuchar su voz una vez más, aunque solo fuera en sentido figurado a través de sus palabras escritas. Temblando, abrió con cuidado la solapa y sacó una sola hoja del material de oficina personalizado de Alice. El aroma floral que siempre llevaba todavía flotaba débilmente en el papel. James lo desdobló y comenzó a leer. Mi querido James, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y con nuestro dulce hijo. No puedo ni empezar a imaginar lo difícil que debe ser para ambos en este momento. Deseo más que nada todavía podría estar ahí para acompañarte en el viaje de la vida, pero como eso no será posible, espero que estas cartas puedan ayudarte de alguna manera. Entonces, letra 1. Quiero que entrenes y completes un maratón. Sé que probablemente suene loco viniendo de tu esposa, que no es nada atlética, pero escúchame. Recuerdo cuando empezamos a salir en la universidad, solía ser bastante activo y disfrutar corriendo de vez en cuando. Pero con el paso de los años, especialmente después del nacimiento de Max, la vida se volvió ocupada y, en cierto modo, se quedó en el camino. Sin embargo, creo que volver a correr podría ser realmente bueno para ti en este momento. Una manera de aliviar el estrés, activar esas endorfinas, mejorar tu salud, todo lo que quiero para mí, chico. Y completar una maratón real, al mismo tiempo que requiere mucho esfuerzo. El trabajo y la disciplina también te darán una increíble sensación de logro. Algo desafiante pero gratificante en lo que invertir tu tiempo y energía. Además, me hará sentir muy orgulloso. Entonces, busca un maratón, inscríbete y entrena, mi amor. Y no importa cuán difíciles puedan parecer esos kilómetros a veces, no te rindas. Te estaré animando durante todo el camino. No puedo, espera a escuchar cómo te va. Ahora, dale a nuestro dulce niño un gran abrazo y acurrúcate conmigo, y cuídate bien el uno al otro hasta que vuelva a escribir. Todo mi amor para siempre, Alice. James volvió a doblar la carta con cuidado, las lágrimas nublaban su visión. Incluso al planificar estas tareas para él, la bondad, la sabiduría y el altruismo de Alice brillaron. Sabía exactamente lo que él necesitaría para ayudarlo a superar esta dolorosa etapa de la vida sin ella. Secándose los ojos, James se permitió una pequeña sonrisa, pensando en su aliento y entusiasmo con respecto al maratón. Alice siempre había sido su mayor apoyo, la única fuente constante de fuerza en la que podía confiar cuando surgían dificultades. Claramente, eso no iba a cambiar, incluso después de la muerte. Ese pensamiento le dio coraje a James y ayudó a aliviar el profundo dolor que lo atenazaba. Durante los días siguientes, James, aturdido, siguió los pasos necesarios y dejó descansar a Alice. Su funeral transcurrió en medio de una neblina, y en ocasiones amigos y familiares bien intencionados pasaban por allí para ofrecer su pésame y condolencias. Todo lo que James pudo lograr fue asentir en silencio en respuesta, el dolor interior aún era demasiado crudo para expresarlo con palabras. Al día siguiente de los servicios, pasó por el hospital por última vez para recoger las pertenencias personales de Alice. La jefa de enfermeras, Nancy, estaba trabajando y lo recibió en la estación de enfermería. Siento mucho lo de Alice, dijo, sacudiendo la cabeza con tristeza. Ella siempre fue una luz brillante en esta planta, hasta el final. Todos la vamos a extrañar muchísimo. Gracias.
te lo agradezco, respondió James en voz baja. Nancy señaló una caja de tamaño mediano sobre el mostrador que contenía las cosas de Alice. Me aseguré de recoger todo cuidadosamente para ti, dijo con ternura. Cuida bien de ese dulce niño tuyo y cuídate a ti también. James le devolvió la sonrisa con esfuerzo. Lo haré, señora. Al final estaremos bien. Tomando la caja bajo su brazo, James se giró y se alejó lentamente. Cada paso lo alejaba más de la última conexión tangible de Alice con esta tierra. Al llegar a casa, James recogió las pertenencias de Max para dejarlas en la casa de la hermana de Alice. Ella había accedido fácilmente a cuidar al niño durante el tiempo que James necesitara para arreglar las cosas. James no podía soportar la idea de tratar de equilibrar su dolor con el cuidado adecuado de un niño revoltoso de 3 años. James se acercó a su ordenado Craftsman de 2 pisos y levantó a Max del asiento trasero junto con la pequeña bolsa de lona que contenía sus cosas. Su cuñada, Emma, lo recibió en la puerta, con los ojos enrojecidos por las lágrimas recientes. Tomando a Max en sus brazos, envolvió a James en un abrazo desesperado, y los dos compartieron su dolor durante varios momentos. Finalmente, Emma se recompuso, secándose los ojos y forzando una sonrisa a Max. Vamos a divertirnos mucho, cariño. Tengo tantos juguetes y libros nuevos para ti, y tal vez más tarde hagamos algunas galletas. Max asintió amablemente y James se maravilló de la capacidad de recuperación de su hijo. A su edad, la muerte todavía era un concepto demasiado abstracto para comprenderlo plenamente. Parecía esencialmente no haber cambiado por la devastadora pérdida de su madre. James envidiaba la inocencia de la infancia. Inclinándose, James revolvió el cabello de Max. Ahora sé bueno con la tía Emma, ¿vale, amigo? Max sonrió y abrazó la pierna de su padre en respuesta. Enderezándose con una sonrisa forzada para Emma, James se giró y caminó lentamente de regreso a su auto, dejando atrás un pedazo de su corazón. Al llegar a su apartamento ahora dolorosamente vacío, James caminaba sin rumbo entre las habitaciones. El peso de la ausencia de Alice era casi insoportable. Queriendo sentirse cerca de ella, abrió la caja de sus pertenencias y sacó las posesiones que había frecuentado en sus últimos días: gafas, pantuflas, su suéter favorito, artículos de tocador. Sostuvo cada artículo suavemente como si fueran la propia Alice, inhalando su aroma persistente con los ojos cerrados contra una nueva ola de lágrimas. Al encontrar el collar con la cruz que le había regalado en su 3er aniversario, James finalmente se derrumbó y se desplomó en el suelo del dormitorio. Los sollozos entrecortados sacudieron su cuerpo. Ella realmente se había ido para siempre. Su mejor amiga, su amante, su todo, desapareció de su vida en una cruel permanencia. Ola tras ola de desesperación se estrelló sobre él mientras se arrodillaba doblado, sin intentar más contener su angustia. Algún tiempo después, mientras el torrente de dolor poco a poco iba soltando su asfixiante agarre, James se dio cuenta del crujido del papel bajo sus rodillas. Moviéndose ligeramente, se dio cuenta de que la letra 1 todavía estaba en el bolsillo de su pantalón desde que lo había abierto días antes. Con un suspiro tembloroso, James extrajo con cuidado la página ahora arrugada. Mientras releía las palabras de Alice, su amor duradero y su preocupación desinteresada por él brillaron una vez más. Había planeado esta carrera como un medio para seguir adelante, para volver a encontrar un propósito. Sin embargo, él lo haría por ella. Él tenía que. James se secó los ojos, sacó su teléfono y comenzó a buscar próximos maratones. El más cercano fue un evento local de tamaño mediano que se llevó a cabo dentro de 4 meses. El costo fue razonable y la causa, la investigación del cáncer, parecía adecuada. Estaría bien. Registrándose rápidamente antes de que pudiera convencerse de no hacerlo, James sintió la más mínima chispa de motivación parpadear en su interior. Por primera vez desde que Alice se enfermó, mañana comenzaría a entrenar a primera hora. Seguramente este fue solo el comienzo del plan maestro de Alice para sostenerlo durante su dolor. A la mañana siguiente, James se levantó poco después del amanecer. Una energía nerviosa lo impulsó fuera de la cama a pesar de una noche mayoritariamente sin dormir. Se sintió extrañamente motivado para comenzar este nuevo capítulo inesperado, el entrenamiento para maratones. Después de un desayuno rápido, se puso un par de tenis viejos y salió por la puerta antes de que pudiera pensar demasiado en las cosas. El aire de la mañana era fresco pero agradable para la primavera. Después de haber trazado un circuito de 3 m la noche anterior, James giró hacia las calles suburbanas bordeadas de árboles para comenzar su primera carrera de entrenamiento. La media milla inicial se sintió incómoda,
Su cuerpo protestaba después de meses de inactividad, pero pronto adoptó un ritmo fácil. Mientras los zapatos de James continuaban su golpeteo rítmico contra el pavimento, su mente vagaba hacia Alice. Todavía no podía creer que ella realmente se hubiera ido. Deberían salir a pasear a Max juntos esta hermosa mañana de sábado, no correr solos en una desesperación alimentada por el dolor. Los recuerdos felices se volvieron agridulces y James aumentó su ritmo como para superar la persistente tristeza. Fue casi una sonrisa más tarde cuando un doloroso calambre en el costado lo obligó a reducir la velocidad. Doblándose para recuperar el aliento, James de repente escuchó la risa musical de Alice flotando en su mente. Más despacio, cariño. No vas a recorrer 42 kilómetros mañana. Esto requiere paciencia y perseverancia. James podía imaginarse perfectamente su sonrisa juguetona. Enderezándose con una sonrisa melancólica, recordó haber leído que Alice quería que terminara el maratón, no que se lastimara el primer día. Paciencia y persistencia son, amor, susurró James. La presencia de Alice tan cerca en ese momento desbordó su corazón con partes iguales de consuelo y dolor. Durante el resto de la carrera, James hizo un esfuerzo por controlarse, concentrándose en terminar fuerte. Cuando el apartamento volvió a aparecer a la vista después de 3 moderadas millas, una inesperada sensación de satisfacción lo invadió. Fue el comienzo más pequeño en un esfuerzo monumental, pero había superado el primer día. Seguramente Alice estaría orgullosa. Después de estirarse a fondo, a pesar de su afán por colapsar, James se preparó con proteínas, carbohidratos e hidratación. Había leído que alimentar el cuerpo era fundamental. Solo entonces permitió que sus cansados músculos descansaran un poco y se sentó en el sofá. Cada parte de James estaba agradablemente fatigada. Sus pensamientos derivaron hacia la letra 2, guardada dentro del cajón de la mesa auxiliar. Una chispa de curiosidad estalló sobre lo que Alice le pediría a continuación. Si el contenido de la carta 1 fuera una indicación, seguramente sería un desafío inesperado, pero valió la pena. Los sobres fueron una piedra de toque para James, y Alice providencialmente extendió su incansable cuidado incluso desde más allá de la tumba. Durante los siguientes 2 meses, James adoptó una rutina constante que giraba en torno al trabajo, Max y el entrenamiento de maratón. Emma generosamente mantenía a Max casi a tiempo completo para que James pudiera correr temprano en la mañana antes de que llegara el calor de Texas. Cada noche, recogía a Max para cenar, jugar y volver a familiarizarse antes de que llegara la hora de acostarse. Lo estaban haciendo funcionar lo mejor que podían. En la carretera, los kilómetros empezaban a acumularse para James. 5 millas una semana, 8 la siguiente, un gran salto a 12 después de eso. Su aptitud cardiovascular aumentó poco a poco y su pálida y esbelta figura de corredor comenzó a mostrar indicios de una nueva definición muscular. Junto con las adaptaciones físicas, James también notó que surgían cambios emocionales y mentales. Los periodos de carrera se convirtieron para él en una meditación conmovedora, superar el dolor, reflexionar sobre buenos recuerdos y obtener una liberación catártica para sus emociones. El aumento diario de endorfinas mantuvo a raya su depresión estacional y poco a poco regresaron los sentimientos de confianza y positividad. 2 semanas antes del día del maratón, James superó la marca de las 20 millas en su larga carrera de entrenamiento, recorriendo las últimas y dolorosas 3 millas hasta el apartamento en un triunfo exhausto. Se dejó caer sobre la hierba exhalando. Terminar el 26.2 completo de repente me pareció posible. Alice sabía exactamente lo que estaba haciendo al prescribir este maratón. Estaba cambiando la vida de James. Finalmente llegó la semana de la carrera y James apenas podía contener su excitación nerviosa. Max se dio cuenta del estado de ánimo anticipado y contribuyó a la energía caótica del apartamento. Mientras James hacía sus preparativos finales temprano en la mañana del maratón, verificó 3 veces que tenía todo lo necesario: zapatos, calcetines, pantalones cortos, camisa, gorro y reloj para seguir su tiempo y progreso. Todo parecía en orden. Se inclinó para darle a Max un abrazo más que le hizo romper la espalda. Papá tiene una gran carrera hoy. Deséame suerte, amigo. Buena suerte, Max. Gritó, luego se rió salvajemente a su propio volumen. Sonriendo, James revolvió su espeso cabello. Gracias, hombrecito. Manténme esto a salvo hasta que llegue a casa. James sacó la carta 2 de su bolsillo, sellada herméticamente en su sobre. Max lo agarró con sus regordetas manos de estrella de mar.
Yo me encargo de esto, papá. James sonrió con ternura. Sé que lo harás. Te amo. Emma acompañó a James hasta la puerta, ya que no quería que llegara tarde al inicio de la carrera. Miles de corredores y espectadores ya estaban dando vueltas cuando llegó. La energía del aire fresco de la mañana era eléctrica. A pesar de la habitual ansiedad social de James, ahora no lo atormentaban los nervios. Se sintió relajado y preparado. Alineándose con los otros maratonistas al principio, James se dio un momento para agradecer a Alice por traerlo hasta aquí. Entonces, se disparó el pistoletazo de salida y se pusieron en marcha. James se contuvo un poco, dejando que los velocistas cargados de adrenalina se adelantaran. Tenía un plan de carrera inteligente para conservar energía para los últimos kilómetros. Cuando el sol ascendió en el horizonte, la manada comenzó a dispersarse, adoptando un ritmo cómodo. James se sintió fuerte y fluido, en realidad, condiciones de carrera perfectas. A mediados de los 50 al principio, se pronostican cielos parcialmente nublados más adelante. Estaba listo para aceptar lo que deparara el maratón. Milla tras milla avanzaba constantemente. James bebió en la mayoría de las estaciones de agua y tomó un gel energético alrededor del kilómetro 10, con la esperanza de protegerse de cualquier muro inminente. Los espectadores se alineaban a lo largo del recorrido, animando con entusiasmo a los corredores. Las señales de aliento y los divertidos chistes raciales animaron a James. En la milla 16, James notó que los medio maratonistas se separaban para terminar su ruta más corta. Ofreció un pulgar hacia arriba y palabras de elogio cuando pasaron. Un niño de aproximadamente la edad de Max saltaba frenéticamente y gritaba, «Ve, papá, ve». James se rió, pensando que la exuberancia ciertamente parecía apropiada para su propio hijo. Aún así, extrañaba a Max y se recordó a sí mismo que debía enseñarle cómo animar adecuadamente a los corredores más tarde. Al cruzar la marca de las 20 millas, James sintió que sus reservas de energía se estaban agotando, pero trató de mantener una actitud positiva. Con el entrenamiento adecuado, debería tener suficiente gasolina en el tanque para terminar si tuviera cuidado. Sin embargo, después de unos cuantos kilómetros más, las ruedas empezaron a soltarse. Los puntos de sutura en los costados limitaron sus kilómetros y la negatividad se apoderó de él. Fue tan estúpido pensar que realmente podía hacer un maratón, se reprendió James. Aunque Alice cree en ti, susurró una pequeña voz. Aprovechando su fuerza, James perseveró hacia adelante. Sin embargo, al acercarse a la milla 24, ocurrió el desastre. Los intensos calambres abdominales detuvieron a James en seco. Se dobló al costado del camino, jadeando. Esto fue todo, se acabó el juego. El dolor era demasiado intenso para continuar. Lágrimas de derrota llenaron sus ojos. Se quedó allí, sujetándose el costado, luchando por disminuir la velocidad de su respiración y su ritmo cardíaco. No estaba del todo listo para rendirse, pero era incapaz de imaginar terminar así. Al mirar hacia arriba, James notó una nube solitaria flotando sobre su cabeza. La forma se parecía mucho al perfil sonriente de Alice. Una calidez inundó su pecho. Para Alice, susurró James de repente. Luego, más fuerte, por Alice. Al encontrar nuevas reservas, se enderezó con cautela y comenzó a avanzar arrastrando los pies. «Puedo hacer esto. Haré esto». Los espectadores que se alineaban en el último circuito de 2 millas hacia el estadio alimentaron su espíritu. Sus exhortaciones de «Vete, muchacho. Ya casi llegamos», lo empujó hacia adelante. Al doblar la última curva hacia la meta, James sintió una euforia abrumadora. Cogió velocidad para un fuerte puntapié final al otro lado de la línea. Cruzando entre lágrimas de alegría y alivio, James lo había logrado. Era un maratonista. Doblándose, con las manos en las rodillas, la adrenalina y el orgullo recorrieron cada fibra de su cuerpo. Sabía que Alice estaría muy emocionada y orgullosa. Con ganas de volver a compartir todo con ella pronto. A través de la segunda carta, James avanzó lentamente hacia la comida y los refrigerios posteriores a la carrera, listo para reponer fuerzas y contar el monumental viaje del día. Esa noche, después de celebrar la finalización del maratón con Emma y mamá, James finalmente tuvo un momento de tranquilidad para abrir la segunda letra solo. Se sentó en el sofá, exhausto y lleno de energía por el día, y abrió el sobre con cuidado. James desdobló la carta escrita en la hermosa letra cursiva de Alice y comenzó a leer con entusiasmo.
querido James, sabía que podías hacerlo. Terminar un maratón completo es tan asombroso e impresionante, sin mencionarlo suficientemente rápido como para correrlo y competir. Estoy seguro de que todo el entrenamiento fue ridículamente duro, tanto física como mentalmente, pero te será muy útil para seguir adelante, mantenerte activo, aliviar el estrés y recordarme. Y piensa en lo fuerte y confiado que le hará terminar algo tan monumental al afrontar futuros desafíos y obstáculos. Hablando de desafíos, pasemos a la letra número 2. Para quiero que cenes en 100 hogares diferentes. Puedo imaginarme tu cara ahora mismo mientras lo asimilas, pasando de un entrenamiento de maratón en solitario a encuentros sociales incómodos, ¿eh? Sé lo introvertida y tímida que siempre has sido, amor, pero especialmente ahora, después de perderme, creo que salir a conectarte con la gente nuevamente es muy importante y será bueno para ti. Por supuesto, siempre hablábamos de querer invitar a amigos a cenar algún día, una vez que la vida se calmara. Pero por ahora, lo que prescribo es acercarme a otras personas que también podrían sentirse solas, hablar, compartir experiencias de vida y reírnos con una buena comida. Nunca se sabe qué amistad o ayuda podría surgir de ello. Además, y si bien cenar con 100 personas / familias diferentes en sus hogares puede parecer abrumador, creo que encontrará que la mayoría será receptiva a acercarse. Todos deseamos una comunidad real. Además, salir de tu zona de confort fortalece el carácter. Así que acepte las ofertas de cena cuando le pregunten, busque personas que no haya conocido realmente antes, visite las casas de parientes mayores, conozca a las familias de sus colegas. Sin embargo, las invitaciones llegan, abrázalas. Luego cuéntame todo sobre las increíbles conexiones que haces cuando vuelves a escribir. Solo sé que a ti y a Max les espera un crecimiento y una curación increíbles cuando den este salto. Aunque no pueda estar físicamente ahí, estaré animándote en espíritu en cada paso de la cena. Ahora llena nuestra casa con nuevos recuerdos maravillosos. Te quiero mucho, Alice. Doblando la carta lentamente, James se sentó en silencio, procesando el sorprendente desafío que Alice le había planteado. Tuvo que admitir que la idea de tener una pequeña charla incómoda con relativamente extraños durante 100 noches sonaba poco atractiva después de su monumental entrenamiento de aislamiento para el maratón. Sin embargo, debajo de la ansiedad social se avivó un ascua de intriga sobre las conexiones y conversaciones que esperaban tener. Si correr un maratón podría infundirle a su vida un nuevo significado y vigor después de la tragedia, tal vez abrazar esta cena de aventuras impactaría de manera similar el viaje de Max y su duelo. Seguramente ampliar su comunidad y su círculo de apoyo solo podría ayudar en esta etapa. La intuición de Alice era asombrosa, incluso desde la tumba, por lo que James decidió inclinarse hacia lo incómodo y salir adelante, tal como Alice le recetó. Después de todo, ella había tenido razón al obligarlo a correr, cuanto más ahora con este desafío interpersonal hecho a medida para hacerlo crecer. Las primeras 10 cenas durante el mes siguiente resultaron ser relativamente fluidas. James comenzó de manera segura, contactando a parientes mayores y conocidos cuyas invitaciones de otro modo habrían sido cortésmente rechazadas. La mayoría estaba encantada con este nuevo compromiso. Las conversaciones se centraron en gran medida en temas benignos de puesta al día, empleos, niños y deportes. La comida era abundante y la risa llegaba con facilidad, a pesar del trasfondo siempre presente de la ausencia de Alice. Durante unas horas cada noche, el agudo dolor que embotaba el alma de James se desvanecía en un reconfortante ruido de fondo. Después de la cena, el dolor siempre regresaba con toda su fuerza, por supuesto, pero James se concentraba en el bálsamo temporal de la conexión y el compañerismo. Si pudiera replicar ese breve consuelo 90 veces más, tal vez la angustiosa oscuridad del interior podría ceder gradualmente terreno permanente a la creciente luz. Era una esperanza delicada de alimentar. Las cenas del 11 al 30 sacaron a James aún más de su zona de confort cuando inició contacto con conocidos de toda la vida que antes no eran considerados amigos. La mayoría acogió sus inquisitivas propuestas con sorpresa pero autenticidad. La conversación que siguió comenzó a tocar temas más profundos como la fe, las relaciones, el significado y el sufrimiento. James descubrió pepitas de sabiduría y simpatía que le levantaron el ánimo y validaron su dolor. Una noche, después de una conversación particularmente conmovedora, James susurró una sentida oración de gratitud hacia el cielo por el impulso de Alice hacia la comunidad. Su visión excedió la de él, como de costumbre. Quizás con 70 casas más para visitar, podría expandirse aún más. La siguiente ronda de comida elevó aún más el coraje de James.
Armado ahora con confianza en sí mismo y una historia de fondo intrigante, se sintió cada vez más familiarizado con la divulgación inicial. La mayoría de sus compañeros fueron receptores entusiastas, lo que validó la seguridad de Alice de que la soledad plagaba más almas que la suya. James también comenzó a iniciar la interacción con colegas selectos, descubriendo puntos en común y chistes internos para establecer una buena relación con muchos. De vez en cuando, una pausa incómoda o una reacción forzada le recordaban que las habilidades relacionales de James seguían oxidadas, pero la bondad paciente que emanaba de los nuevos amigos a lo largo del viaje eclipsaba con creces cualquier inseguridad persistente de su parte. El maratonista solitario se estaba transformando lentamente en una versión más comprensiva y expresiva de sí mismo. A medida que la cena 60 iba y venía, comenzaron a surgir destellos del hombre que Alice siempre había visto. Sin embargo, con solo 40 casas por visitar, a James le preocupaba quedarse sin contactos para mantener la importante cuenta de 100 cenas. Una silenciosa desesperación provocó una solución poco probable. Se inscribió en clases de educación comunitaria y se unió a la IMCA local, ambos centros de actividad suburbana que resultaron ser fértiles terrenos de caza. En poco tiempo, James acumuló una nueva reserva de posibles compañeros de cena que apenas reconocía. El extrovertido confiado que navega sin problemas en los happy hours abarrotados y en las fiestas de jubilación. Para la cena de los 90, cuando las carrozas sociales se habían convertido en su lenguaje de amor. En lugar de soportar sesiones de tortura griega para evitar acercarse a las últimas 10 casas, con celoso orgullo, James experimentó una catarsis inesperada, resumiendo su viaje para los oyentes cautivados. El exalelí recibió voluntariamente elogios sobre el coraje demostrado, las barreras superadas y la curación vislumbrada. Le devolvió todo el crédito a Alice por catalizar la metamorfosis. Pero interiormente, James reconoció el tremendo crecimiento personal cimentado a través de sus amorosos legados finales. Cuando la comida 100 terminó con un brindis de celebración, pudo sentir a Alice radiante. Al llegar a casa, James encontró a Max ya dormido. Plantó un tierno beso en la frente antes de retirarse a su habitación, con la letra 3 haciendo un agujero en su bolsillo, esperando su turno. Ansioso por descubrir la siguiente fase del plan maestro de Alice, James no perdió el tiempo abriendo el sello de la carta 3 y desdoblándola lentamente. Absorbiendo cada detalle familiar, su perfecta escritura cursiva, el papel floral, incluso una mancha de lápiz labial rosa en una esquina, James finalmente comenzó a leer. Mi querido James. Faltan 100 cenas. Pues nunca dejas de sorprenderme, amor. Solo sé que salir a conectarte con tanta gente nueva te dio aliento cuando las noches se sentían solitarias y un propósito cuando el dolor se apoderó de ti. Sin mencionar todas las nuevas y divertidas ideas de recetas para probar con nuestro futuro pequeño. Y hablando del futuro, el desafío de la letra 3 te llevará allí. Quiero que construyas la casa de nuestros sueños, James. Me doy cuenta de que, como padre recién soltero que carga con el peso del dolor y el cambio, eso puede parecer imposible en este momento. Pero tampoco eres el mismo hombre que eras el primer día de este viaje, ¿verdad? Creció emocional y espiritualmente y descubrió una fuerza que no sabía que tenía, además se rodeó de una comunidad de apoyo durante esas cenas. Así que toma todo ese crecimiento y apóyate en tu gente para hacer realidad este gran sueño, querido. Realmente creo que crear un espacio lleno de luz, recuerdos y risas nuevamente, en lugar de tristeza, será muy sanador para ti y para Max. Ambos merecen no solo sobrevivir sino también prosperar. Y quién sabe, tal vez algún día en un futuro lejano, tú también te sientas listo para abrir tu corazón al amor nuevamente. Cuando llegue ese momento, estaré sonriendo y animando tu nuevo comienzo. Pero por ahora, concéntrate en ti y en Max y en construir un santuario que te ayude a superar los momentos difíciles que se avecinan. Una pala llena de tierra, ladrillo o dolor a la vez. Puedes hacerlo. No puedo esperar a hacer un recorrido algún día en el cielo. Amor, abraza fuerte a Max de mi parte. Siempre tuyo, Alicia. James dobló con cuidado la carta y se sentó en silencio, absorbiendo el profundo mensaje. James se quedó inmóvil, mirando al vacío. Un caleidoscopio de emociones recorrió su mente y su corazón, emoción y dolor, esperanza y ansiedad sobre lo que este próximo esfuerzo podría desenterrar en su interior. ¿Podría reunir la fuerza y la perseverancia necesarias para una empresa tan formidable y al mismo tiempo afrontar activamente la pérdida y la paternidad soltera? El maratón y las 100 cenas habían superado las expectativas, pero construir una casa entera parecía mucho más desalentador y permanente.
Mientras las dudas amenazaban con disolver su incipiente confianza, James de repente tuvo una visión del pequeño Max golpeando con entusiasmo una pared. La imagen provocó una risa inesperada y, con claridad, por supuesto, podría hacer esto por Max, si no por sí mismo. ¿Qué mejor legado para darle a un hijo que la manifestación física de un amor inquebrantable, un santuario que lo ayude a superar los momentos difíciles, como había escrito Alice? Con una nueva resolución que solidificó el espíritu de James, comenzó a pensar en los pasos iniciales. Al llegar la mañana, surgió una larga lista de contactos confiables, gracias al desafío de Alice para construir relaciones. Entre ellos, varios contactos del sector inmobiliario y de la construcción con los que James tenía previsto reunirse sobre terrenos baldíos y espacios edificables. Estaba seguro de que una de las referencias descubriría el lugar perfecto para iniciar la construcción. Después de una semana de estudiar minuciosamente los listados de propiedades con sus asesores, el entusiasmo colectivo comenzó a crecer como una bola de nieve. James descubrió una espaciosa parcela en esquina ubicada al lado de un pequeño parque del vecindario. Árboles maduros salpicaban el perímetro, ofreciendo privacidad y al mismo tiempo permitiendo una amplia exposición al sol. La oferta inicial también aseguró el lote principal a un precio razonable. James apenas podía creer su buena suerte, parecía destinado a ser, Alice sonriendo en señal de aprobación sobre los planes en ciernes. Con el terreno asegurado, James reunió a Max y Emma un sábado para caminar por los acres que pronto albergarían su nueva morada. Un picnic improvisado aportó festividad a la ocasión. Mientras James presentaba su visión del diseño y los espacios funcionales para un Max atento, sus gestos animados y efectos de sonido provocaron risas interminables en el niño. Emma parpadeó para contener las lágrimas de orgullo al presenciar la curación palpable de su cuñado. Después del almuerzo, James le ofreció a Max un crayón gigante con permiso para ilustrar el dormitorio de sus sueños en el papel de dibujo. Max se puso a garabatear con entusiasmo formas y colores aleatorios en la mitad de la página. «Esta es mi habitación, papá», sonrió Max. «Es perfecto, amigo. Nos aseguraremos de que los constructores reciban tus diseños», James sonrió más grande en respuesta. Semanas más tarde, con los permisos de la ciudad aprobados, los contratistas alineados y la sentimental inauguración concluida, equipo pesado llegó a la propiedad, lo que por fin indica un progreso tangible. Tanto James como Max insistieron en estar presentes para presenciar la primera retroexcavadora que avanzaba hacia suelo firme. A medida que se extraía cubo tras cubo de tierra, una ola de anticipación surgió en el pecho de James. Esto realmente estaba sucediendo, su nuevo comienzo y refugio tomaban forma centímetro a centímetro. La mayoría de los días de la fase de encuadre interior transcurrieron relativamente rápido para padre e hijo, que por lo demás estaban ocupados con la escuela y el trabajo. Pero James se propuso pasar por allí después de cenar con la mayor frecuencia posible para ver los últimos acontecimientos. Con Max a cuestas, por supuesto, cada nueva iteración visible revelada trajo helados de celebración o fiestas de baile para el incansable equipo de construcción. Las fotos del progreso fueron enviadas por mensaje de texto a Emma y fijadas en un lugar destacado en la pared del dormitorio de Max, mientras se materializaban destellos de su espacio con el armazón completamente cerrado justo después de Año Nuevo. La selección de acabados interiores comenzó en serio. James llevaba instantáneas mentales claras de los detalles de la decoración de los sueños de Alice tras años de charlas sobre la almohada y lecturas conjuntas de revistas sobre el hogar. Sus preferencias aún guiaban cada muestra de pintura, acabado de herrajes y elección de accesorios de iluminación, evocando comodidad y melancolía simultáneamente. Pero James siguió comprometido a defender el estilo de Alice como una huella digital siempre presente dentro de la nueva vivienda. Max también se dejó llevar por el frenesí creativo por su fama personalizada en el dormitorio. Las formas y los tonos de los dinosaurios dominaron todas las discusiones sobre decoración, para entretenimiento de James. Llegaron a un compromiso amigable entre paredes verdes y ropa de cama acentuada con accesorios naranjas de criaturas prehistóricas. La exuberancia de Max hizo que James siguiera adelante cuando las tareas le parecían abrumadoras. A medida que se acercaba la marca de los 6 meses, James apenas podía imaginar que su viaje ya estaba a punto de completarse. Las inspecciones se realizaron sin problemas y las aprobaciones de electricidad y plomería también se otorgaron a tiempo. Al observar la remoción del último andamio de construcción afuera, James se quedó asombrado, al darse cuenta de que la visión de Alice ahora saludaba al mundo como un hogar adecuado en lugar de una alucinación. Como solo quedaba el trabajo interior terminado, James centró su energía en los toques decorativos finales. La propia Alice lo había planeado meticulosamente pero nunca vivió para verlo.
Su cocina exhibiría estantes abiertos que exhibirían vibrantes artículos de fiesta que ella había coleccionado durante años. Las caprichosas impresiones artísticas de pájaros y mariposas que descubrieron en una feria local adornarían el comedor. Y el tocador antiguo de su querida abuela se convirtió en la pieza destacada de su baño principal. En una tarde soleada de abril, James y Max cruzaron oficialmente el umbral de su hogar terminado para siempre, de la mano. James, con lágrimas en los ojos, levantó a Max en sus brazos. ¿Qué piensas, amigo? ¿Te sientes como en casa? Max miró a su alrededor lentamente, captando todos los detalles especiales. Volviéndose, envolvió a James en un característico abrazo de osito. Me siento como mamá, susurró, abrumado por la emoción. James se aferró a su hijo, las mejores partes de Alice las abarcaban. Este fue su regalo final, su refugio en medio del dolor y un pasaje hacia una nueva y hermosa normalidad. Después de tomar la foto enmarcada de Alice que tenía cerca, James se dirigió al acogedor porche delantero y se sentó en una cómoda silla. Respiró el cálido aire primaveral y los ruidos familiares de la comunidad. Aunque todavía existía un matiz de tristeza, la paz envolvente era innegable. Alice había tenido razón, como siempre. Enfocar sus energías estos últimos años en la superación personal de Max a través de la construcción de viviendas había demostrado ser la terapia más saludable. Ahora, con el caos de la construcción atrás, los espaciosos días que se avecinaban exigían atención e intención. Aún así, correr maratones, compartir comidas y crear viviendas sirvieron bien durante una temporada, pero no pudieron reemplazar el propósito en el futuro. Mientras James contemplaba los próximos pasos, sus dedos trazaron los bordes elevados de la letra 4, guardada firmemente dentro del bolsillo de su camisa. Finalmente llegó el momento de descubrir lo que revelarían las últimas palabras amorosas de Alice. James respiró hondo y reconfortante mientras abría lentamente la hoja de papel en blanco que era la letra 4. Si bien esperaba encontrar algunas últimas palabras amorosas de Alice, solo se encontró con un vacío blanco deslumbrante. El ceño de James se frunció en confusión mientras le daba la vuelta al papel, revisando ambos lados en busca de algún mensaje oculto. Pero la sábana blanca permaneció burlonamente en blanco. Temblando, James abrió el sobre de nuevo, esperando desesperadamente alguna pista que se le hubiera escapado. Sin embargo, no hubo nada. Totalmente perplejo, James se dejó caer en su silla. ¿Por qué Alice le habría dejado una carta en blanco como comunicación final? Tenía que haber algún significado más profundo que le faltaba. Cuando el sol se desvaneció detrás de los árboles, James entró aturdido. A la mañana siguiente, todavía preocupado por la misteriosa letra 4, decidió visitar a la enfermera que le había pasado las cartas de Alice. Seguramente recordaría si algo hubiera salido mal. Al llegar al hospital, James vio inmediatamente a Nancy detrás del mostrador de facturación. Cuando lo vio, Nancy sonrió con cariño. Mi querido muchacho James, qué agradable sorpresa ver tu cara aquí. ¿En qué puedo ayudarte? James logró devolverle una débil sonrisa. Hola Nancy. Esperaba preguntarte sobre esas cartas que Alice me dejó, específicamente la última, la carta 4. Es solo que estaba en blanco, sin nada escrito, y supongo que estoy luchando por encontrarle sentido. De eso. La expresión de Nancy cambió a bondad, teñida de lástima. Oh, cariño. Lo siento mucho si te confundí, pero te aseguro que la carta que te di fue exactamente la que Alice misma puso en mis manos. Ella dijo muy específicamente que le pasaras cualquier contenido. Ver a James desamparado, decepción, continuó suavemente, no pretendo saber todo lo que había en su corazón y en su mente al final, querida, pero trata de no dejar que eso te preocupe demasiado. Seguramente Alice tenía sus razones, incluso si sigue siendo un misterio. Por ahora. Concéntrate en su lugar en la vida de amor que ella pudo compartir directamente con sus hijos. Eso es lo que más importa. James asintió, una mezcla agridulce de tristeza y gratitud brotó. Tienes toda la razón, Nancy. Gracias por cuidar siempre tan bien de ella y de mí. Esa noche, en casa, James daba vueltas y vueltas, mientras la desconcertante carta en blanco de Alice se cernía sobre él. Extrañaba desesperadamente su guía y sabiduría. Incluso una breve nota escrita con su hermosa letra sería mejor que este vacío. Agotado tanto en cuerpo como en espíritu, James eventualmente cayó en sueños intermitentes.
Flashes de su historia con Alice aparecieron en su mente como viejas tiras de película, su primer encuentro en la universidad, risas durante las noches de pizza, besos bajo los fuegos artificiales, pronunciando sus votos con nerviosismo y júbilo, abrazando al bebé Max con lágrimas de asombro. James se despertó con lágrimas corriendo por su rostro. Al revisar el calendario con ojos borrosos, una nueva ola de tristeza lo invadió al darse cuenta de que era el primer aniversario de la muerte de Alice. El dolor de cuanto todavía la necesitaba se sentía crudo y visceral. James se secó los ojos y se levantó lentamente. Sabía que solo había un lugar en el que quería, y no necesitaba, estar hoy. Después de dejar a Max con Emma por la mañana, James pasó por la floristería favorita de Alice y seleccionó un vibrante ramo mixto. Continuó su sombrío viaje hasta el cementerio, arrodillándose junto a la sencilla lápida que llevaba el nombre de su amada esposa. James dejó las flores suavemente con manos temblorosas. Luego sacó la carta 4 y un bolígrafo de su bolsillo. Mirando por última vez desesperadamente la página blanca vacía, James comenzó a derramar el contenido de su afligido corazón. Escribió sobre su amor permanente, casi paralizante, por Alice, el dolor penetrante de la soledad que se infiltraba en su hogar, donde una vez su alegre presencia llenó cada grieta. Sus temores de fallarle como padre soltero destrozado, incapaz de llenar el vacío que creó su ausencia. James confesó las preguntas persistentes con las que luchó sobre si Alice realmente aprobaba todo lo que había hecho durante el año pasado sin que ella estuviera aquí para preguntar. Y mientras escribía, las lágrimas mancharon la tinta, borrando algunas palabras en una manifestación desordenada pero hermosa de su angustia. Al llegar al final de la página, James expresó su gratitud por el crecimiento al que Alice lo había impulsado con sus últimas cartas. Escribió sobre cómo, a lo largo de este último año de intensa pérdida, su amor de alguna manera lo había levantado de las cenizas de su antiguo yo a una versión digna de mantenerse firme nuevamente. Luego, James le explicó a Alice que finalmente entendía por qué la letra 4 permanecía en blanco. Ella había hecho todo lo que estaba en su poder durante esas últimas y dolorosas semanas para asegurar su supervivencia y eventual prosperidad. Una pizarra en blanco encarnaba la esperanza que tenía para el continuo avance de James, ahora completamente libre de sus palabras. Dejando el bolígrafo, James pasó sus dedos por el grabado, amorosa esposa y madre, en la lápida de Alice. Mientras el dolor amenazaba con apoderarse de él una vez más, secándose los ojos, se inclinó hacia adelante para dejar un beso de despedida en el frío granito. Fuiste el amor de mi vida, cariño. Eso nunca cambiará. Prometo seguir poniendo un pie delante del otro, no solo sobreviviendo sino viviendo para nuestro hijo, para mí también. Te debo mucho por hacer, yo soy el hombre que soy hoy. Espero que estés orgulloso de todo tu arduo trabajo. Mientras James caminaba de regreso a su auto, el amanecer apenas comenzaba a asomar en el horizonte. El cementerio adquirió un brillo casi mágico bajo la suave luz de la mañana. James sonrió al cielo pintado. No es un mal nuevo comienzo. James comenzó a cuidar de Max como padre soltero. Al principio le resultó difícil, pero con el tiempo consiguió controlarlo todo. Cada año, James y Max visitan la tumba de Alice y escriben una carta sobre lo que él y Max hicieron ese año y cómo la aman y extrañan. Durante los años siguientes, James trabajó duro para honrar el legado de Alice, fomentando todo lo que ella le había ayudado a construir. Se dedicó a criar a Max para que fuera un niño reflexivo y aventurero, uno que sentía en todas partes el perdurable espíritu de alegría de su difunta madre. James también se mantuvo conectado con la comunidad que había desarrollado a través de los desafíos de las cartas de Alice. Los amigos se volvieron como una familia, apoyándose mutuamente en los muchos altibajos de la vida. Las risas volvieron a fluir con frecuencia durante las reuniones en el patio trasero de la querida casa que James había construido. Poco a poco, el dolor de vivir sin Alice se transformó en una aceptación pacífica teñida de nostalgia. James ya no se sentía obligado a llenar los vacíos con actividad o logros frenéticos. Tal como Alice había pretendido, él había descubierto la plenitud por sí solo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré allí.